Luego la Cruz Roja entró al propio lugar donde había caído ese comandante y lo sacaron. Y lo sacaron para Guarjila. Allá a Guarjila, allí lo llevaron a la alcaldía de Guarjila. Allí se reunieron todas las unidades guerrilleras de ese sector y allí le hicieron los honores. Allí despidieron al famoso comandante Rojas en Guarjila. Y quien lo llegó a recoger allí fue la señora de que en ese entonces era presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro. Ella llegó en el dicen de que ella tenía unos familiares que andaban aquí metidos. Ella llegó a retirarlo. Ajá, ¿cómo fue? Pues cuando, como cosa de las 11 de la mañana, logramos hacer el contacto con ellos. Pero los movimos con un especial cuidado que cuando sintió el guerrillero yo lo tenía como de aquí a ese árbol. Él estaba acurrucado en el tronco de un árbol con el fusil en medio de las canillas y con la mano en un detonador. Cuando yo le llegué cerquita... ¿No lo sintió? No me sintió, como él estaba pendiente la calle. La calle pasaba abajo, donde nosotros teníamos que pasar, pero como ya les habíamos dado. ¿Y ese loco cómo sabía que iban ustedes ahí? Posiblemente, quizás la casualidad o había información de que íbamos para arriba solo los gatos. Se quedaron emboscadas. Pues lo que le quiero decir, por primera vez, camarada, allí conocí los rayos de la muerte. Porque cuando yo le llegué al guerrillero así cerquita y lo aniquilamos, corrí y recogí el detonador y le saqué las baterías, le quitamos el fusil y no nos hicieron tanta resistencia, solo nos hicieron unos pocos disparos y los que lograron irse se fueron. No eran muchos, ¿sí? Luego empecé yo a enrollar el alambre y llegué a la calle donde estaban las minas. Allí por primera vez conocí los rayos de la muerte. Si ese individuo nos hubiera logrado agarrar, posiblemente ni el estiércol lo hubieran hallado de nosotros, porque tenían 6 en serie en las piñuelas en la orilla de la calle. Sí, un día vamos a pasar. ¿La puede describir cómo era una de esas? Los rayos de la muerte eran como, las hacían como de algo de madera cuadrada, así eran los pedazos de madera, o así de gruesos, similar a un panal de colmena, cuadradita, las 6 en serie. Se las logramos desactivar, las quitamos y se las pusimos a otro soldado. Al poco caminar, nos volvieron a hacer otros disparos. Allí me lograron arrancar lo que era el apagallama del fusil. Allí por primera vez me pasaron cerquita, ya más cerquita, los plomazos, camaradas. Luego nos retrocedimos, ya allí sentimos que ya no éramos competentes, nos retrocedimos y nos corrimos. La verdad nos corrimos, pero no los lograron tocar a nadie. Ellos no lograron tocar a nadie. Mejor que digan aquí corrió que aquí quedó. Luego desviamos el camino y seguimos avanzando, de modo que en esa misma ruta, yendo en ese camino, nos hablan que había que ir de regreso a cubrir una posición que en ese tiempo cubría la 4ª Brigada, que se llama El Ira, viniendo de la calle del
sobre la troncal, Ujú. arriba del coyolito. Allí me llevé otra sorpresa, camarada. Los mismos gatos que andábamos. Allí los guerrilleros se llevaron una sorpresa, porque pensaron que éramos reclutillas. Y llegamos a cubrir esa base. Allí se mantenía una patrulla. Cuando llegamos, dijo uno, ve, dijo, solo reclutas vienen para acá, dijo. Porque íbamos todos pelones, todos, y qué, si éramos marqueros, no éramos reclutas ya. Pues ese día, como cosa de las 2 de la tarde, llega una señora a la puerta del IRA y me dijo, mire, me dijo, como cuántos hay aquí, me dijo. Ah, no, le dije, aquí vemos como 200, le dije. De veras, me decirle, pero yo veo solo reclutillas, me dijo. Y miren, me dijo, yo vengo de allá arriba de dejarle almuerzo a mi marido, me dijo, y allá viene bajando una columna de guerrilleros, me dijo, y vienen para donde ustedes, dicen, me dijo. Dígales que aquí los esperamos, le digo. Bueno, y allí habían asignado, en ese entonces ya teníamos asignado un teniente de indicativo canario. Y le dije, él cargaba un operador que le decían Plátano. Y le dije yo a Plátano, mira, decirle a mi teniente que esto y esto, así pasa. Va, magnífico, va. Y les voy a decir. Y me dijo mi teniente, mira, me dijo, mina el río, detrás del IRA pasa un río. Ya esto ya es más. Fui técnico en explosivo y demolición. ¿Fue a sacar el curso? Ese cursillo lo saqué con un asesor americano y un instructor salvadoreño de apellido, me escapa el nombre, pero sí, bueno. ¿Era explosivista? Fui explosivista. ¿Y ese IRA qué es? Ese IRA en ese tiempo era solo estaba bueno, hasta la vez creo que existen esas instalaciones, era donde almacenaban los granos básicos en el periodo del presidente Duarte, que llenaban unos grandes cuchumbos de maíz, frijol, arroz, y que hasta la vez se hallan y se encuentran esos. Pero ¿en qué parte es que está ese IRA? Está yendo de aquí para allá, pasa por el Coyolito a dar a Tejutla, entre Tejutla y el Coyolito, buscando la troncal para arriba, La Palma. Como que va para el Poy. Correcto. Ah, ya, ok. En ese sector está. Bueno, lo que le quiero contar es que... ¿Fue usted? Sí. Lo que le quiero contar es que como los pusimos alerta, pero durante el resto del día no pasó nada. A la 1 de la mañana nos caen y nos van atracando. Pero según ellos, como le digo, según ellos llevaban la idea de que solo reclutas había. Y no, si todos éramos, ahí estaba este Gurrumichi, ahí estaba este Curro, allí habíamos varios. Se llevaron la sorpresa de que no éramos reclutas. ¿Y el hecho de ser explosivista, usted por qué lo mencionó? ¿Porque iba a hacer algo usted? Porque ¿Iba a minar o qué en iba a hacer? esa ocasión me dijo mi teniente que minara el río. Detrás de las instalaciones del IRA baja un riachuelo. No es río fuerte, un riachuelo. Y me dijo que minara el río. Está quemando. Que era la aproximación que tenían por donde los iban a llegar. Pero desgraciadamente ellos no los llegan por el río, sino que nos llegan por la calle. Evadieron. Pero bien, nos dimos de agalán un buen rato allí. Lograron balearlos al operador, ese de indicativo Plátano, No, ándale, que era el operador de mi teniente Canario.
¿Dónde le cayó? Le volaron un cachete en la nalga de un plomazo y le cortaron el alambre del micro, ya no pudo comunicarse. De allí nos corrimos, nos sacaron, porque nos sacaron. De ahí nos salimos para el propio desvío de Amayo. Al desvío de Amayo allí amanecimos. Y todo era para incorporarse a la... En el desvío, adelante del desvío de Amayo, estaba otra compañía que era de otro batallón. Entonces eso nos reforzaron para que pudiéramos salir de esa. Luego que los reforzaron y como cosa de las 3 de la tarde salimos de allí y continuamos el camino. De modo que al batallón nos incorporamos como a los 4 días. Llegamos donde estaban. Andaban ya allá por aquella zona que le llaman el Zapotal. Allá los incorporamos. El Zapotal, una zona también muy conflictiva. Es que todo chala, Muy difícil. Mire, fíjese que yo me divierto y he visto muchos de sus reportajes y he visto todo lo que los camaradas pues cuentan. Algunos pues exageran. Otros sí cuentan la realidad, pero hubieron momentos que fueron bastante complicados. Porque yo me recuerdo, he visto unos reportajes, unos videos donde narran la muerte de aquel famoso comandante Rojas. El comandante Rojas fue uno de los, podríamos decir, para en ese entonces, cuando el comandante Rojas murió, era el segundo comandante de operaciones del departamento de Chalatenango. Esa operación la hicimos en conjunto con el batallón Atalacat y la 4ª Brigada. Y en esa ocasión una experiencia también bastante difícil. Pero lo que le quiero comentar es que yo he visto algunos que narran parte de esa historia y algunos dicen de que ya no era parte del conflicto. ¿Cómo no? Si la muerte de ese comandante Rojas fue como en el 91, algo así. Entró el batallón Atalacat a la zona de Chalate. Luego entró un batallón de la 4ª Brigada. Entró un batallón del DM1. Entraron los Bracamontes. Para no hacerle larga la historia, en esa zona donde murió ese comandante, fueron 3 días amargos. Porque yo me eché 3 días en el tronco de un palo de teca en un gran solazo, que el zumo de la pólvora de los fusiles lo que le da a uno es tos. Le friega la garganta. Pero a estas alturas, le estoy hablando de que a estas alturas, el combate empezó como cosa porque la emboscada que se le puso al comandante con su puesto de mando fue exactamente en el Zapotal. Allí le puso la emboscada el batallón Atalacat. Nosotros estábamos al contorno, eran los que, en otras palabras, nosotros éramos los que le guardábamos las espaldas al batallón Atalacat. Pero luego de que cayó este comandante, a esas alturas nosotros no sabíamos qué clase de baja era la que había, porque los habían hecho resistencia durante 3 días. Aquellos cerros tronaban por todos lados. A los 3 días, por medio de Naciones Unidas, Derechos Humanos y aquella organización que se llama el 6R, que se llamaba en ese entonces, yo creo que hoy ya no existe, nos hablaron por radio a todas las unidades que abandonáramos la zona de combate 1 kilómetro para que la guerrilla pudiera entrar a sacar
el comandante que había caído en esa emboscada. A estas alturas, como le digo, nosotros no sabíamos, pero la resistencia que habíamos encontrado era porque los guerrilleros no querían que supiéramos la baja que ellos habían obtenido. Era un alto mando, era el segundo comandante de las operaciones en el departamento de Chalatenango. Luego, por medio de estas organizaciones, nos empezamos a mover 1 kilómetro. ¿Pero por qué habrán dado esa orden si no entiendo? ¿Sabe qué, camarada? Yo le voy a decir algo. A estas alturas nosotros, quizás la mayoría de veteranos que formamos parte de aquel entonces de ese conflicto, hemos llegado a entender de que todo fue manejado prácticamente políticamente. No podía ser de otra manera, porque para ese entonces nos retrocedimos 1 kilómetro de donde estábamos en las trincheras. Luego la Cruz Roja entró al propio lugar donde había caído ese comandante y lo sacaron. Y lo sacaron para Guarjila. Allá a Guarjila, allí lo llevaron a la alcaldía de Guarjila. Allí se reunieron todas las unidades guerrilleras de ese sector y allí le hicieron los honores. Allí despidieron al famoso comandante Rojas en Guarjila. Y quien lo llegó a recoger allí fue la señora de que en ese entonces era presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro. Ella llegó en el dicen de que ella tenía unos familiares que andaban aquí metidos. Ella llegó a retirarlo. Esa señora, que en ese entonces era presidenta de Nicaragua, llegó a traerlo, llegó a sacarlo por medio de la Fuerza Aérea. Y luego lo trajeron a San Salvador y de San Salvador le dieron hacia Nicaragua. Y esa fue una de las experiencias, puedo decirle, más duras, más complicadas que viví también dentro del ejército. Porque fue de volar plomo 3 días en esa zona. Y bueno, pasó eso. Luego que levantaron ellos el cuerpo y lo lograron sacar, volvimos nuevamente a los lugares y empezó de nuevo aquella situación. Lo hicieron resistencia como por el lapso de 4 días. Luego se desplazaron ellos y nos desplazamos nosotros. Pero más sin embargo, la zona de Chalate fue una zona donde ellos ejercían pues prácticamente un gran control. Empezaron a girar los panfletos por las calles, por los caminos donde pasábamos. Empezaron a girar los panfletos donde decían: la muerte de nuestro comandante Rojas va a ser vengada. Así es de que prepárense, decían en los panfletos. Mire, camarada, de allí no había día de Dios que no lo diéramos de alma por todos lados. A donde quiera entraban las unidades en contacto, en combate. Luego nosotros llegamos a la parte alta de San Fernando, entrando allá por San Francisco Morazán. Nos encaramamos a las elevaciones. En esa elevación de San Francisco Morazán hay un camino que cabal solo el camino donde usted puede subir a la elevación. Me dijo mi capitán Boris Aldemalo Palomo Mayorga: mira, me dijo, vos sos uno de los marqueros, me dijo, y ahora vas a demostrar de que son marqueros, me dijo. Y nos explicó: súbanse, dijo,
a la punta de la cima de allí de San Francisco Morazán hacia arriba. Si logran subir, me dijo, tienen suerte, pero si los detectan a medio camino, ahí se los van a acabar, porque no pueden salir ni para los lados, ni para arriba, ni para abajo. Si los encierran allí, allí se van a tratar de subir con el mayor cuidado posible. Si ustedes logran subir, me dijo, ya lo hicimos. Había un francotirador que le decían Cabo de Hacha. Cara de hacha, le decían, no era cabo, sino que cara de hacha. Andaba en la misma patrulla. Y los fuimos. Empezamos a avanzar para arriba. Mire, camarada, como a las 2 de la tarde logramos llegar a la cima, arriba. Luego con los binoculares agarramos la falda del cerro así, para abajo. Con los binoculares empezamos a visualizar y vimos a los guerrilleros que estaban en el contorno de la cima, debajo de los árboles, sombreándose como a las 2 de la tarde. Logramos subir, me dijo ese cara de hacha, ponía la mira del fusil con el francotirador y lo visualizábamos a todos debajo de los árboles donde estaban. Pero como les habían dado la orden de que no disparáramos, de que no fuéramos a hacer ni el menor ruido posible para que no los detectaran, porque arriba solo nosotros éramos víctimas. Y desgraciadamente, ya estando arriba, ellos nos detectaron a nosotros. Y luego que nos detectaron, nos empezaron a disparar. Y empezamos nosotros a hablar por radio, que ya los habían detectado, y los dijo el comandante de batallón, aguántense, dijo, aguántense, ocúltense, no disparen, porque si disparan allí se los van a acabar, vamos a maniobrar nosotros. Y solo los ocultábamos nomás, y ellos miraban que y disparaban, pero así relanceados, pero ya los habían detectado. Como cosa de las 4 de la tarde, camarada, mi capitán ya había hecho la maniobra y había metido todo el resto del batallón para arriba. De modo que cuando los terencos vinieron a sentir, el resto de la gente, el resto del batallón, les salió por detrás y los agarraron. En esa ocasión, ahí les logramos quitar 4 AK-47, 2 AR-15, y todos contentos en ese periodo. Empieza mi capitán a hablar por radio para el comando de brigada, que teníamos ese decomiso. En ese intervalo... Contento. Sí, contento. En ese intervalo nos captan la frecuencia y le contesta un comandante guerrillero a mi capitán y le dijo estas palabras: no cantes gloria, hijo de la gran no sé qué, le dijo, porque todavía falto yo, le dijo. Y yo te voy a agarrar vivo y te voy a meter el dedo hasta... Y le dijo la palabra. Mire, camarada, a estas alturas no sabíamos qué era lo que se venía encima. Pero como cosa de las 4 de la tarde, aquello tronaba. Y los guerrilleros, ya como de aquí a aquella casita, ya nos gritaban, ríndanse porque los tenemos rodeados y de aquí no se van. Y eran los rafagones, y gritaban al tope. Y la mayoría, pues, ya lo sabíamos de alguna manera acobardado, pero no bajábamos la guardia. Le dice mi capitán a los operadores, echen 5 atrás.
se bajaron 5 atrás. Al ratito lo vuelven a captar. Y lo mismo le decía la comandante guerrillera por radio. No canten gloria porque los tenemos rodeados. Volvió a ordenar mi capitán a los operadores, échense 5 atrás. Al ratito otra vez, de nuevo. Para no hacerle larga la historia, por último dijo mi capitán como cosa de las 5 de la tarde. Apaguen los radios, todos. Punto de reunión. El pueblito que está abajo de San Francisco Morazán. No me recuerdo cómo se llama. Pero bien, punto de reunión, dijo, tal lugar. Y sálvese quien pueda. Mire, camarada. Aquello tronaba por todos lados. Cuando fueron ya como las 7 de la noche, que ya no se miraba, los radios todos apagados, ya no se pudo, como cosa de las 6 de la tarde, giraron la orden. Cuando ya oscurezca totalmente, ni un solo disparo y busquemos salida. Dijo, fue la consigna que pasaron. Cabal. Cuando ya oscureció, que ya no se miraba, empezamos a buscar la salida todos. Le estoy hablando, camarada, que ahí cada quien buscó su salida. De modo que yo me perdí en las montañas de esa zona para abajo con 3 soldados. Uno que le decían Huacalchía, uno que le decían Mapache y uno que le decían Curro, Tazulá. Los 3 soldados perdidos porque los desbandaron. Ya no había radio, ya no había nada, los desbandaron. Vine a salir a un cantón que se llama ese cantón que está arriba de Zapotal. No me recuerdo cómo se llama ese cantón. Pero bien, ahí llegué a una casa como a las 6 de la mañana y toqué la puerta. Si quieren seguir viendo la historia, suscríbanse a Tocho Morocho ahí, que ahí estamos.